estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio donde estamos aprendiendo a ser iglesia, el estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, aprendiendo de los pioneros, de los que se arriesgaron, de los que escucharon la voz del Señor y obedecieron. Vamos a ver qué seguimos aprendiendo hoy, porque hemos estado avanzando y hoy vamos a entrar en un punto, o mejor dicho, ya la semana pasada entramos en ese punto, un punto un poquito delicado, un poquito complejo, que a veces genera mucha incomodidad, pero vamos a verlo nosotros, ¿qué pasaría hoy? Antes de comenzar, bueno, quiero saludarlos a todos. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Loida. Gracias por acompañarnos. A los que nos están acompañando a través de Facebook, si ustedes quieren entrar a la sala, pues mucho mejor, porque aquí enriquecen la conversación. Allá en Facebook, en realidad, no hacen mucho, pero aquí adentro podemos enriquecer mucho más la discusión. Y antes de comenzar, les quiero hacer la pregunta boba de la noche. ¿En las familias de ustedes hay algún, como diría, algún paradigma, alguna norma, algo que se haga siempre, sí o sí? Algo que se haya transmitido de generación en generación. Déjenme le dar acceso a Isa. Por ejemplo, les voy a preguntar algo bien bobo. En las familias de ustedes, ¿cuántas veces les dijeron, usted va a pasar el 24 fuera de la casa? Y si se muere su mamá, y esta es la última Navidad que va a pasar con ella, y no salían el 24 de diciembre porque se podía morir la mamá o el papá o el hermano o la abuelita. ¿Les pasó? No, Loida, tú sí salías a rumbear los 24 de diciembre. No se celebra Navidad, pero Loida, hable. Hola, Isa. Hola. No, yo creo que a lo mejor es porque crecí en una familia como muy humilde, económicamente hablando, entonces pues en realidad nuestras navidades eran muy cerradas en casa, con pocos recursos y pues aprendimos, yo creo, como mis hermanos y yo, a que pues no teníamos, entonces sencillamente no se nos ocurría como andar con iniciativas de irnos a algún lado, ¿no? Las navidades las pasábamos siempre en casa y hasta la fecha, ya casada. A mí, por ejemplo, sí me es muy difícil separarme de mis papás porque pues como que siempre fui con ellos, solamente con ellos, entonces es difícil, pero es por esa razón, como por convicción propia, no porque fuera una limitante con ellos. Wow. Entonces a mí fue la única que me chantajearon con eso. Pero, ok, Loida, ¿hay alguna regla en tu casa que para ustedes fuera inviolable? Pues la regla en casa inviolable es como las órdenes de los papás no se discuten, se acatan. Entonces, si nos daban una orden es sí o sí, y pues si quieres que te vaya bien en la vida, tienes que obedecer. Para que tengas bendición, tienes que obedecer. Si no obedeces, pues ya sabes cómo te va a ir. Ok, y está bien. Obedecer a los papás sí o sí. Isa, Angélica, ¿alguna regla fija que ustedes tuvieran que obedecer en casa? Se quedó pegada, Sí, Angélica. A ver. que hay una, cada vez que nos reunimos, que hay un almuerzo, que es un cumpleaños de alguno de nosotros, de la familia, pues estamos todos juntos. Eso sí es, tiene que ser sí o sí. Ok. Porque si falta uno, pues se hace la reunión. Se cortó un poquito, Angélica. ¿Qué pasa si ¿Cuál falta el alguien? problema? Hay un poquito de problemas con Pensaba el que audio. ¿Ya? Tranqui, si tú, Isa, en tu casa, ¿cuál era? Gracias, Angie. Reglas inviolables. Pero con el micrófono abierto es más chévere. Ay, me acuerdo que
Pues a nosotros no nos dejaban salir a fiestas, a reuniones, y ya siendo pues más de 20 uno dice, pues de 25 26 años, aún vivía en la casa y era un problema con mi papá, eso tocaba, ni siquiera pidiendo el permiso, ya sabíamos que era un no rotundo, una norma no ir a fiestas. Alguna vez me invitaron a un bingo y pues me volé para el bingo. Llamé y les dije, voy a estar bien, entonces no se preocupen. ¿Mm? Y al otro día pues me encontré con que ya siendo una vieja, mi papá me llama y me dice, yo ya no puedo con usted, y como si fuera de cada 8 días, ¿no? Se la voy a entregar a sus padrinos de bautizo. Entonces, pues para él era eso, fue terrible. Y ya pues yo era la última que quedaba en la casa, ¿no? Entonces pues sí, resuelto a llamar a mis padrinos que porque yo había faltado a la norma de no ir a fiestas y más que me volé al bingo, entonces pues eso fue para él terrible. Así que recuerde de pronto de eso, como esa rigidez. Cuando éramos niñas, otro tema era que no podía haber ropa sin doblar cuando él llegara del trabajo. Entonces, para que nos encontrara siempre haciendo algo, teníamos una caneca donde se metía la ropa para planchar y pues casi nunca había ropa, pero preferíamos doblarla y desdoblarla para que él viera que estábamos haciendo oficio. Esa norma era porque pues tenía que encontrarnos haciendo algo cuando él llegara a las 5:30, 6 de la tarde, si no se ponía furioso. Entonces era algo como muy loco, una autoridad ya como muy extrema, ¿no? Entonces, pero pues así cosas como que te marcan no se olvida. Entonces, ay, por Dios, pero pues era como esa autoridad. Hoy en día la autoridad de mi papá desapareció tanto que ya se pasa al otro extremo y se vuelve como alcahuetería, pero ahora con los nietos. Entonces yo, ay, esa pelea de que, espere, porque este no fue el papá que yo conocí hace unos años atrás. Entonces, pues es como los dos polos tan opuestos, ¿no? O sea que esa regla de tu papá no pasó de generación en generación No, en la no, no, familia. Porque, por no. ejemplo, en mi familia hay una regla que pasó de generación en generación, pero ya mi generación la rompió. En mi familia, y también cuando mi mamá era soltera y mi abuela y todos así hacia atrás, estaba terminantemente prohibido, pero prohibido sentarse a comer a la mesa sin haberse bañado y vestido. Uno sentarse a la mesa en pijamas, no, por Dios, eso era. Y sentarse a comer en la sala viendo televisión, no, jamás. Y eso fue algo que pasó de generación en generación y hasta ahora se está rompiendo. ¿En las familias de ustedes no había una locura así, Angie? Sí, por ejemplo, en mi casa yo me acuerdo desde que tengo memoria, mi mami se iba a trabajar y cuando nosotros llegábamos, la loza, la cocina, el aseo, así como parecido a lo de Isabelita, tenía que estar, ella nos tenía que encontrar dentro de las cobijas ya acostadas, pero la loza totalmente lavada, la cocina limpia. Es la hora que yo no me acuesto. Si yo no tengo la loza, la cocina limpia, yo no me acuesto. Y Oh, pues en muy pocas ocasiones yo me acuerdo, yo digo, ay no, qué pereza seguir así, pero no lo he podido, no me lo puedo quitar. La cocina tiene que estar impecable, todo tiene que estar limpio porque si no, no me puedo acostar. ok, qué interesante eso, porque son cosas que cuesta dejarlo. Y si tú llegas a una casa de visita y la anfitriona deja la loza sucia, a ti no te da como una especie de angustia, o si tú ves Es ropa horrible, desdoblada por ahí, es horrible, sí. Sí, porque es lo primero que uno ve. Se fija, pues uno, pues no, pues, pero De hecho sí, eso, porque uno crece como con ese parámetro no es autoridad, sino un autoritarismo fuerte. Y tal vez cuando uno es mamá, yo tomé mucho de como esa rigurosidad
y se la pasa uno a los hijos, ¿sí? O sea, acá esta ropa no puede estar así. El uniforme se llega y se quita y se lava lo que hay que lavar y uno pasa de alguna manera, contagia, se trae esa manía, ese autoritarismo tan fuerte y se vuelve como muy controlador de que las cosas no pueden estar así. Y se lo lleva para la casa y a veces pues no con con el tacto que debe de ser y puede hacer daño, puede hacer mucho Ok. daño y uno no lo ve, uno piensa que está bien porque es que así se tienen que hacer las cosas y así funciona y así me funcionó a mí, pero pues ya hoy en día con los hijos es diferente, ya ellos te replican de que no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Entonces a veces lo dejan a uno como, espéreme, yo ahí ni siquiera tenía voz ni de alegarle a mi papá o a mi mamá, no lo quiero hacer, y ya cuando se te devuelve al contrario a ti, yo ya no sabía qué hacer. ¡Ah! Sí, o sea, esto es inadmisible. Eso se podía decir. Esta otra parte no me contaron cómo era. Entonces ya se devuelve como de favor, no sé, como inmanejable de alguna manera. Ok, fíjense algo, esos son paradigmas familiares bien difíciles de romper. Pensando en eso, en cómo nos cuesta hacer ese cambio de pensamiento, vamos a abordar el capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a leer hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 12, porfa, ¿quién quiere leer? Dale, Angélica. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Angélica, hasta el 12, mi niña, hasta el 12 está bien. Sí, gracias. Entonces, Loida, ¿quieres porfa hacer una oración para comenzar la reunión? Gracias. Bendito Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites reunirnos y meditar un poco acerca de tu palabra para que cada día nosotros podamos crecer en conocimiento de tu palabra y para que nuestros corazones sean afirmados, aprendiendo a ser iglesia a través de lo que dice tu palabra. Y bendícenos con tu presencia,
no solamente a los que nos reunimos por medio de la plataforma, sino a aquellos que tengan la oportunidad de escucharnos en este momento o en un tiempo futuro, Señor. Que también nuestros comentarios y nuestra conversación pueda ser de bendición para otros corazones. En el nombre de Jesús estamos, te damos gracias. Amén. Amén, gracias Loida. Entonces, bueno, la semana pasada comenzamos a tocar un poco este tema. Hablamos de la circuncisión, porque ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quiénes son los que están llegando y de dónde y qué es lo que están viendo? Según el versículo 1. Dice que algunos que venían de Judea eran los que enseñaban a los hermanos. Okay. Y después, ¿qué le estaban enseñando, Angélica? que se tenían que circuncidar. ¿Cómo ven ustedes esa insistencia de ellos, eso que ellos vayan y le digan a los que no son judíos, oiga, ustedes se tienen que circuncidar? Que tenían que hacerlo o tenían que hacerlo. ¿Por qué ellos hacen eso? ¿Qué dice Isa? Bueno, tal vez no habían entendido la gracia del Señor, o sea, uno diría, pues ellos venían tan aferrados pues a eso que fue un mandato en la antigüedad, pero no les había quedado tal vez claro con ya todo lo que pues Pablo y Bernabé habían predicado acerca de la gracia del Señor Jesús que nos había dado, de la salvación. Uno pensaría que era como falta de entender que ya la circuncisión no iba. No sé, lo pensaría que era más por eso y querían como marcar eso que para ellos todavía era, no se puede quitar, eso es necesario. ¿Cómo vamos a quitar? Creería que era por falta como más bien de entendimiento, aunque no lo dice explícitamente, ¿no? Ok, falta de entendimiento. ¿Ustedes ven allí algún tipo de maldad, de cizaña, de que se querían poner por encima de los gentiles? ¿Qué ven ustedes en la actitud de ellos? Porque a mí me parece importante esa porción, porque me parece que es muy fácil decir, hablar mal de los que estaban insistiendo en la circuncisión. Eso es lo que generalmente yo he escuchado, pero yo estoy tratando de ponerme en los zapatos de estos judíos que fueron de Jerusalén a estas regiones donde se estaba llevando el evangelio y resulta que, oh sorpresa, los gentiles no se están circuncidando. ¿Qué pasaba según la mentalidad de un judío si los gentiles no se circuncidaban? ¿Qué pasaba con alguien que no se circuncidaba? Seguían en pecado, eran parte del pueblo de Dios. No eran parte del pueblo de Dios. ¿Por cuánto tiempo fue eso, Loida? No me grite con esos ojos. Pues siempre, ¿no? Era parte de sus ordenanzas, o sea, pues era lo que ellos tenían que hacer conforme a la ley. Ok, ¿qué fue primero, la ley o la circuncisión? Qué bueno, gracias por ese dato. ¿Qué fue primero? ¿Cuándo se estableció el pacto de la circuncisión? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Con Abraham? Con Abraham. Entonces, mucho antes de la ley, ya estaba el pacto de la circuncisión, 400 años antes. Más de 400 años. Y era un pacto que el que no esté circuncidado no puede, como dice Loida, no puede ser del pueblo de Dios. Qué pena con usted, muy querido, muy juicioso, muy formal y de su casa, pero no puede. Imagínense si nosotros con nuestra, yo les voy a confesar algo, a mí me quedó tan marcado siempre eso de que uno antes de sentarse a desayunar, antes de sentarse a la mesa, tiene que bañarse, vestirse, arreglarse,
que cuando yo empecé a vivir sola, yo me bañaba, me vestía, me arreglaba y luego desayunaba. Hasta que un día me rebelé y desayuné con pijama. ¡Oh! O sea, imagínense, ahora La esta cama. señora, muy, de verdad, algo que, y yo todavía, de hecho, el 24 de diciembre eso se pasa en familia. 24 de diciembre no se puede ir para ninguna familia. Entonces, ahora imagínense los israelitas, los judíos, que tienen este paradigma desde Abraham, desde incluso antes de la ley, y ahora están viendo, ellos están creyendo. ¿Será que estos judíos creían en Jesús? Esto que le estaban diciendo a los gentiles, circuncídense. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es la pregunta? Perdóname, Adriana, no te lo Estos entendí. judíos, estos personajes que venían de Judea, que estaban enseñando a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Ellos creían en Jesús? Pues no, porque estaban era obligándolos a hacer un rito. ¿Ok? ¿Qué Era más, dice Isa y Loida? En mi concepto pienso que para ellos les hacía falta el rito físico, lo que podían ver. No creían en Jesús, no creían que ya con la muerte de él en la cruz ya había salvación si se creía en él. No, para ellos era necesario ver algo físico y cómo iban a faltar a la ley de Moisés, tenían eso muy marcado. ¿Ok? ¿Qué piensa Loida? Igual, me parece que no por lo que dice el propio texto que refiere, o sea, que dice, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés, o sea, ellos lo veían como un tema de hombres, ¿no? O sea, yo siento que para ellos era lo que estaban viendo como la figura de una persona que les había dado como que ese mandato y no como parte de una convicción o de algo que ellos consideraban que real, o sea, que ni siquiera lo habían reflexionado, o sea, ellos había que hacer algo, pues lo hacían, porque incluso lo hacían hasta con los animales, o sea, ¿qué tiene que ver eso para el tema o sea, de la salvación o acerca de formar parte del pueblo de Dios? O sea, lo hacían con todos los de su casa, todo, o sea. Loida, entonces en tu concepto, en tu percepción o lo que dice el texto, ¿ellos creían en Jesús o no creían? Pues está un poco discutible en el sentido de que esas preguntas que nos hace nos pone a sufrir tantito. O sea, es que cuando nosotros hemos hablado acerca de creer en Jesús, o sea, en qué consiste no creer en Jesús, entonces, pues igual podían saber que existía, pero ellos no creían que la salvación o ser parte del pueblo de Dios venía por medio de Jesús, sino venía por medio de lo que ellos estaban haciendo como físicamente. Entonces, podían tal vez creer en Jesús, pero no creían en la salvación de Jesús o en el nombre de Jesús. Yo creo que no. Tú dices que no. Vamos a ver qué dice Lucas, versículo 5, ¿quién lo lee? Ojalá una traducción que no sea Reina Valera. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Algún versículo específico? 5. Lucas 5. capítulo, No. Hechos, perdón. Lo que pasa es que Hechos lo escribió Lucas. Ustedes no me leen los subtítulos en la... Hechos, capítulo 15, versículo 5. ¿Hechos o Lucas? Hechos. Hechos escrito por Lucas. Exacto. Ay, a ver. En palabra de Dios para todos lo tengo. Ok. Pero algunos creyentes partidarios de los fariseos se pusieron de pie y dijeron, los creyentes que no son judíos
tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. ¿Habían creído o no habían creído? Tengo otro. Listo, Loida. Dice, pero algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús dijeron, a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. ¿Eran creyentes o no eran creyentes? ¡Oh! Pues conforme con la versión que acaba de leernos Loida, sí eran seguidores creyentes de Jesús, pero no se Tú habían leíste también. desarraigado. Eran No se, creyentes. Ah, ok. ¿Que no habían hecho, Isa? no se habían desarraigado de la ley de Moisés, de los mandamientos de Moisés, que tenían que seguir obedeciendo a Moisés. Seguían pues como con las tradiciones que traían antes, ¿no? Ok. ¿En qué puede parecerse eso a nosotros? Yo les pregunto algo. ¿Ustedes tienen claridad en toda la dimensión del Evangelio? En que realmente nosotros solo somos salvos por medio de la sangre de Jesús y todo lo que eso implica. ¿Sí están clarísimas en todo? Si ustedes lo dudan, ustedes son las personas más sabias del mundo. Porque yo conozco gente que dice, sí, yo sí, pero resulta que en la práctica, ¿cómo podemos estar siendo como estos personajes? No solo de mí hacia los demás, sino conmigo misma. ¿Qué piensan ustedes en este punto? Son creyentes, son fariseos, o sea, son gente muy piadosa, muy piadosa, que no desayunaba sin antes haberse bañado, vestido y acicalado. Gente muy piadosa que no se acostaba sin lavar la loza. Que no se acostaba hasta dejar la cocina perfectamente limpia y toda la ropa planchada, bien dobladita. Creyeron en Jesús, pero todavía les parece, usted no puede ser salvo si no dobla toda la ropa. ¿Cómo podría eso reflejarse en nosotros hoy? ¿Cómo creen ustedes que esto puede reflejarse en nuestra vida? ¿Quién quiere hablar? Isa. Pues es que vuelvo a lo que decía de que tal vez era como esa falta de conocimiento, pero bueno, ya con lo que nos lee Loida, pues es claro de que no, ellos sí conocían de Jesús. Mm, cuando yo empecé a conocer del Evangelio, yo venía de un catolicismo muy marcado. Entonces, el tener que como que uno resetearse de que ya los sacramentos, que la primera comunión, que la confirmación, y preciso fue en un año en donde a mi hija, pues toca hacer la primera comunión, los abuelos, y entonces pues como que uno empieza a hacer cortocircuito, ¿sí? Como que espérenme porque es que se imponen cosas que vienen de atrás, de familia, de que todos hemos hecho la primera comunión, pero pues es que yo ya sé que eso no es. Entonces empieza como uno a no querer mm, permitir que, oiga, venga, es que eso ya no funciona de esa manera, eso es ese cortocircuito de querer dejar lo que ya le han enseñado a uno por años. Y lo manifiesto también, digamos, con mis papás que son adultos mayores, cuando nos reunimos, uno les enseña y uno dice en el curso, o sea, en las preguntas como que, ay, responden, entienden, pero al final cuando me dicen, listo, que Dios y la Virgen la lleven, entonces, no lo han logrado entender, porque para ellos es como si fuera entre las venas, va tan pegado a los huesos sus tradiciones,
Y vimos la misa a las 10 y vimos todo el Vaticano, bueno, me hacen todo el resumen de lo que hacen y uno dice, no, no lo han entendido, o sí, porque es algo que ya viene como entre las venas, ya viene como desde el nacimiento y se aferra mucho a esas tradiciones y pensaría que aquí estaba también, que pese a que seguían a Jesús, tenían como ese velo que no les permitía ver que ya no era bajo la ley de Moisés, era ese paso donde Jesús no vino a abrogar la ley, sino a elevarla, ponerla en un punto más alto. Pensaría que es ese cortocircuito que estaban haciendo ellos. Ok, pero Loida, ¿qué dice? ¿Qué opina Loida? Me trae a la mente recuerdos de más pequeña, bueno, en el hogar hemos conocido de la palabra de Dios igual desde muy pequeña y mamá ha sido muy enfática en la palabra, al acostarse, al levantarse, al desayunar, al comer, al cenar, en la calle, en las ventanas, en las puertas, o sea, de ese estilo, ¿no? Entonces, llega un momento en el que, bueno, nosotros aprendemos a creer acerca de lo que la Biblia dice, que es la palabra de verdad. No obstante, conforme vamos nosotros creciendo y vamos teniendo nuestra propia conciencia, nuestra propia convicción, vamos nosotros viendo y desarrollando ese conocimiento, pero en ese proceso de maduración o de madurez, de pronto nosotros veíamos que, por ejemplo, muchas cosas que el mundo hace, no es que eso no lo debes hacer, tú no debes participar aquí, tú no debes ir a fiestas infantiles, porque pues en las fiestas infantiles ponen música secular, no adoran a Dios, no exaltan el nombre de Dios, tú no vas a hacer el juego de las sillas porque te ponen música para darle vueltas a las sillas, muchas cosas en las que el agua y el aceite no se pueden revolver, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, y entonces era una serie de enseñanzas sobre lo que era parte de la santidad, ¿no? Pero le digo, conforme crecemos, entonces nosotros decimos, bueno, y entonces en qué momento ellos pueden ver el testimonio o el ejemplo o cómo los llevamos a Jesús a través de nosotros si no podemos de convivir o participar. Entonces yo creo que parte a lo mejor de las cosas con las que crecimos sobre eso que era muy, muy marcado era de, ya no puedes revolverte para allá o no te puedes mezclar ahí porque te puedes confundir o puedes parecerte a ellos, ¿no? Porque el que con lobos anda va a enseñarse a aullar y entonces tú no vas a poder participar de esa manera, pero hoy que nosotros crecemos y que al menos Dios me ha permitido desempeñarme en el ámbito profesional, lo puedo decir, o sea, que le doy gracias a Dios porque podemos ver que ahí donde nosotros estamos es donde Dios nos ha llamado para hacer luz o donde nosotros podemos llevar esta convivencia, pero yo creo que, por ejemplo, lo que decía Isa es muy a lo mejor más normal quizá de personas que llegan al conocimiento en una edad un poco más grande, o sea, ya conciencia, o sea, que tú también no solamente cambias tu manera de pensar, sino que quieres que todas las personas a tu alrededor pudieran entender ese cambio, pero imagina, o sea, yo creo que a lo mejor el enfoque de hoy es con algo con lo que has crecido toda la vida y que tienes que romper esos patrones o esas maneras de pensar donde tú no puedes excluir lo que Dios no excluye, o sea, y entonces nosotros estábamos creciendo bajo esa idea de no te puedes hacer de ladito o pasarte de aquel lado de la banqueta porque te contaminas, ¿no? Ok, Loida, y una pregunta. Cuando tú decidiste que, qué sé yo, escuchar Luis Miguel no era pecado, y entonces empezaste a escuchar, cuando calienta el sol y te pusiste eso, ¿cómo te sentiste? No, pues igual Luis Miguel no me gusta. Está bien, Chayanne. Sigue siendo pecado, ¿no? Yo creo que en esa parte aprendí a disfrutar mucho la música que exalta a Dios. La verdad es que sí, no hay cosas en las que no se me ha hecho difícil, pero por ejemplo, yo no tenía horadados las orejas en donde nos reunimos. Okay. No te horadan las orejas cuando naces.
Y entonces a una edad donde yo ya era adulta, yo ya trabajaba y todo, yo me perforé las orejas. Ok, ¿y te criticaron en la iglesia? Pues yo creo que nadie se atrevió a decirme a lo mejor nada, pero yo creo que sin duda sí hubo ojos juzgadores. Igual, por ejemplo, para ir al cine, ¿no? O sea, yo fui la primera vez al cine a los 22 años de edad porque no nos podemos sentar en silla de escarnecedores, ¿no? Este, ¡Wow! pero es como el tema de yo hoy que aprendí muchas cosas, le digo, en el ámbito profesional, hoy yo le doy gracias a Dios porque entiendo que la revelación de su palabra en la vida de nosotros cuando buscamos su verdad es más fuerte que ideas preconcebidas sobre lo que nosotros consideramos pecado y cuando dice la Biblia, vemos la paja en el ojo de nuestro hermano, pero la viga que traemos atravesada pues no nos causa estorbo. Ok, gracias, Loida. Angélica, no sé si tú quieres comentar algo en este punto. ¿No? Ya tú fuiste al cine. Pero hay un montón de cosas súper interesantes que han dicho ustedes. Por ejemplo, yo vengo también de un hogar católico. Yo amo la iglesia católica. Los amo. Yo amo a los curas, amo a las monjas. Yo crecí en una iglesia católica divina. Si yo me hubiese quedado en Venezuela, yo seguiría siendo católica. Lo que pasa es que aquí nunca encontré una misa, un cura que predicara con ese sabor, con ese swing, con esa pasión con que predicaban mis curas. Pero es muy chistoso porque mi papá también, yo fui muy bruta, yo fui como estos judíos y le di cuando mi papá me decía que la virgencita te cubra con su manto, llegaba yo de bestia salvaje. O el minotauro le decía, la virgencita no tiene manto sagrado. Cosas así. O sea, por supuesto, levanté una pared, un muro casi infranqueable entre mi papá y yo, porque yo quería que él entendiera, a ver, esa es la verdad. Sin darme cuenta, yo estaba haciendo como estos judíos que quieren que los otros se circunciden. Entonces, aquí yo me doy cuenta cómo yo estoy haciendo lo mismo pensando que es él el que está mal y yo estoy bien, por lo tanto yo tengo que salvar, así no vas a ser salvo. Mientras más trataba de librarlo de su idolatría, pues más lo alejaba. Y afortunadamente Dios es tan misericordioso que mi papá es tan humilde, sorprendente que yo diga eso de mi papá, pero mi papá es tan humilde y mi madrastra también, que me han abierto las puertas y me han escuchado y, y se han aguantado esta loca de carretera. Y poco a poco ellos han empezado a abrirse un poco más, pero mi papá me sigue diciendo que el Señor te bendiga y la Virgencita te cubra con su manto sagrado. Sin embargo, para mi papá hoy día y para mi madrastra, pues el único intercesor entre los hombres y Dios es Jesús. Yo no sé que a los católicos cuánto les costó quitarse la manía de persignarse, pero para mí... Mira que iba para allá y dije algo que me sucedía a mí, era que iglesia que pasara y a veces hasta dormida en el bus, pero ya sabía biológicamente mi cuerpo cuándo iba a llegar a la iglesia de la 152 con séptima y ya era, y escuchando el evangelio, pero ya era como algo tan mío, que pues venga, eso no me lo van a quitar, pero ya uno empieza como a entender lo que está aprendiendo acerca de lo que dice el Evangelio y si Dios va orando, Él va quitando cosas. Pero Dios lo va haciendo en el tiempo de Él, en la medida en que uno va conociéndolo. Pero uno quiere que, listo, ya quitemos todo esto. De hecho, yo fui de las que en su casa llegué y había un crucifijo y una camándula
tamaño gigante y dije, esto ya no va más acá. O sea, pero no de una manera sabia, sino impositiva. Y eso es eso, es esta participación de ellos. Esto es malo, estás enloqueció, ¿sí? O sea, no fue lo más sabio y pues hoy en día uno sí dice, ay, Señor, ¿por qué no más bien me arrodillé y te pedí sabiduría en ese momento? Pero sí, uno llega a ser ese tipo de fariseo que cree en Jesús y quiere que ya los otros crean también ya. Yo ya tengo la información, recíbanla ustedes y empiecen a creer en lo que yo estoy conociendo. Fuerte. Fuerte, fuerte. Angélica, ¿tú quieres comentar algo? Estás muy callada. Sospechoso. Sí, estoy de acuerdo con Isabel que lo que pasa es que cuando uno empieza a creer en Jesús, a seguir a Jesús y a dejar la religiosidad, pues uno empieza a imponer sus cosas. Uno empieza a aprender lo que ella decía, que Persignarse. eso ya se me olvidó cómo se llama. Persignación. Pero sí, y entonces uno no tiene esa sabiduría, no conoce, no ha aprendido, es diferente a lo que ya sabemos ahora. Entonces antes, pues los hermanos, la mamá, el papá, todos, déjenme, el esposo, déjenme, yo me quiero persignar, si usted no quiere hacerlo, si usted no es así, pues siga usted lo suyo. Pero a mí déjenme rezar el no sé qué, y déjenme rezar. Yo, bueno, listo, pero es muy duro, muy fuerte, porque ahí es donde uno los empieza a alejar. Pero a medida que uno va conociendo, le va dando Dios la sabiduría a uno y va entendiendo cómo son las cosas, que las cosas no son con disciplina ni religiosidad, sino con amor, dando testimonio, pues ahí es donde ellos aprenden que las cosas son diferentes, aunque ellos lo sigan haciendo, pero uno ya no le para bolas a eso, ya no le pone atención a eso porque a mí no me interesa ya si se persignan o no, a mí lo que me interesa es que él crea, que lea, que crea en Jesús. Exacto, gracias, Angélica. A mí, por ejemplo, me gusta cuando tú dices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, aunque hay gente que se timbra, empieza como el tic nervioso, y me encanta escandalizar a los buenos cristianos piadosos con esas cosas, porque a veces nosotros queremos imponer nuestra forma de creer. Y resulta que nosotros nos escandalizamos, oh no, querían hacerlo circuncidar y guardar la ley de Moisés, el colmo, pero estamos haciendo lo mismo desde otro ángulo. Vamos a ver entonces qué pasa después, porque ellos dicen que Pablo y Bernabé se pelearon duro con estos locos. Pero entonces cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. ¿Qué les parece a ustedes esa actitud? Eso de llamar a la gente y decir, oiga, venga para acá, ¿qué están haciendo ustedes? Esta gente tiene que circuncidarse. Esta reunioncita, ¿qué les hace pensar a ustedes? Que ellos no estaban de acuerdo con que se circuncidaran. Entonces fueron a discutir, oiga, ¿qué hacemos? ¿De qué forma les hacemos entender que no es así, que la forma de creer en Jesús y ser salvos es otra? No circuncidándose, dejando la religiosidad. ¿Qué otra cosa piensan ustedes en este punto? Pues ellos van y se remiten como a la autoridad de alguna manera, los ancianos líderes, dicen en la versión de Palabra de Dios para Todos, dice, para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto. Pues ahí me surge la duda de si fueron venga, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de ir por allá o de qué manera les hacemos entender que ya no va la ley de Moisés? O sea, venga, hablemoslo entre nosotros para manejarlo de la mejor manera. O no, definamos de que ya no sigamos allá y no nos gastemos el tiempo porque no les vamos a poder quitar esa tradición.
Sí, no, me surge ahí la pregunta de cuál era la finalidad de hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto, porque sí está acerca del tema de la circuncisión, pero ¿qué querían ir a hablar con ellos? No sé si lo diga más adelante. Si seguimos acá o cómo sabiamente les hacemos entender a ellos de que no es necesario circuncidarse. Ok, miremos acá qué está pasando, Loida. No sé si tú quieres comentar algo en este punto. Bueno, a mí me hace pensar en los temas sobre, no sé, conozco alguna práctica en donde en alguna iglesia, por ejemplo, algunas personas que se quieren como incorporar eh, a la membresía del centro de reunión o algo así, pues se somete a consideración del cuerpo de la iglesia, ¿no? O para saber si el testimonio, no sé, en algunos lugares hacen ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces dicen, pues, oigan, aquí hay una persona que quiere formar parte de la membresía de esta iglesia, reunirse aquí, someterse a la autoridad de aquí y todo, y algunos pues den su punto de vista, ¿no? Y habrá quienes digan, no, pues es que, ¿bajo qué normas se bautizó, por ejemplo? ¿Bajo qué tipo de...? Entonces yo veo a estas personas de aquí como que igual estaban en un lugar en donde alguien les estaba contando un testimonio y primero los de la secta de los fariseos se levantaron a decir, pero tienen que hacer esto y esto y esto, o sea, a ver, cumplen con estos requisitos y entonces en ese grupo de los que estaban dando testimonio estaba Pedro los apóstoles, algunos ancianos, porque pues incluso Pedro después se levanta, ¿no? Y entonces es como, a ver, vamos a poner en contexto cuál fue la experiencia que yo tuve, qué fue lo que pasó conmigo, qué fue lo que vi. Recordemos que Pedro pues había tenido también una visión y había sido descubierto de que su actitud acerca de las cosas que él consideraba inmundas, pues Dios le estaba diciendo ya que tenía que cambiar esa perspectiva. Entonces, claro que Pedro venía desde una visión diferente, desde una enseñanza directa de Dios, y entonces pues él quería también pasar esa misma línea de lo que él había experimentado sin tener esos prejuicios que él también traía antes de que Dios le mostrara. Ok, me sorprende eso de lo de la membresía de la iglesia. Usted ya hizo ustedes hicieron todo el papeleo para la membresía de Buscando a Jesucristo, ¿no? Porque yo no lo he hecho. O sea, Loida, me dejaste así como que, ¿what? ¿En serio la membresía de la iglesia? Venga, a ver. A mí esto me confronta mucho porque a pesar de que Pablo y Bernabé están haciendo la obra, están haciendo la obra entre los gentiles, han llevado más palo que gata ladrona, han hecho de todo, y ellos dos, no, yo no los llamaría someterse, pero por lo menos respetan la autoridad de la iglesia en Jerusalén. No dicen, como proponía Isabel, quédense con lo suyo, quédense con su iglesia en Jerusalén, nosotros seguimos haciendo iglesia aquí, haga lo que se le dé la gana, pero nosotros aquí vamos a seguir. Esa no fue la actitud de ellos. Y como yo soy muy tendente a decir, haga lo que se le dé la gana, a mí me confronta, porque a pesar de que ellos saben que tienen razón, van a Jerusalén y se reúnen con los ancianos, con los apóstoles, con los líderes de la iglesia. Yo sé que esa palabrita choca mucho para el paradigma que nosotros traemos en nuestra congregación, son los líderes. Punto. Ellos estaban liderando un proceso. Y en ese punto ellos van y hablan con ellos y los escuchan y se ganan el derecho a ser escuchados. Para mí eso es un jalón de orejas tan fuerte porque, oiga, sí hay mire, por cortesía, por educación, por sabiduría, por amor también. Oiga, ellos están mal. Ellos no pueden, no deberían estar diciéndole a la gente, imponiendo la circuncisión.
pues venga y hablemos y les contamos. No fue la actitud de que hagan lo que quieran, nosotros vamos a seguir haciendo las cosas aquí a nuestra manera, sino el deseo de conciliar con aquellos que tenían una visión diferente. Entonces, viendo eso, miremos lo que pasó después. Leamos desde el versículo 6 hasta el versículo, no sé, hasta donde ustedes crean que cierra la idea. ¿Quién quiere leer? De hecho, creería que desde el 5, ¿no? Desde el 5, bueno. Y es que ahí viene el discurso de Pedro donde aclara todo el tema. Yo creería que, pues, no sé, vayamos leyendo y de pronto podemos ver Listo. así. Y cuando alguien tenga algo que decir, para. Y dice, ¿listo? Adelante. Go. Leo. Porfis. Pero algunos creyentes, partidarios de los fariseos, se pusieron de pie y dijeron, los creyentes que no son judíos tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de ese asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y les dijo, hermanos míos, ustedes recuerdan que hace un tiempo Dios me eligió de entre ustedes para anunciarles la buena noticia de salvación a los que no son judíos para que ellos crean. Dios conoce a todos los seres humanos, incluso lo que piensan y acepta a los que no son judíos. Lo demostró al darles el Espíritu Santo a ellos, tal como nos lo había dado a nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. O sea, aquí Pedro ya les está diciendo que Dios no hace acepción de personas, no excluye a nadie. Entonces, ¿por qué están probando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Acá ya les está echando como abajo al piso la circuncisión, o sea, ni siquiera nosotros mismos podemos cumplir con esa carga de la circuncisión y porque sí se lo venimos a exigir a quienes están creyendo. Pero ¿será que aquí se está hablando de la circuncisión solamente, Isa, cuando dice en el versículo 10, porque tientan a Dios poniendo sobre esa carga sobre ellos y ni nosotros ni nuestro Padre? ¿Cuál es esa carga? ¿Cuál es esa carga? Porque la circuncisión ellos sí la hacían. Les quitaban el charpey, el cuello de tortuga y ellos seguían su vida. ¿Qué era lo que estaban? Miremos el versículo 5. Pero algunos creyentes partidarios de los fariseos se pusieron de pie y dijeron, los creyentes que no son judíos tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. ¿Será esa la carga que dice Angélica? Es que habían unos que seguían exigiendo que se circuncidaran, no querían creer, algunos sí y otros no. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, a pesar de que anteriormente, pues, ellos ya habían supuestamente solucionado, ya habían hablado con la gente y habían creído. Pero estos dicen, no, tienen que circuncidarse, y esa seguramente era la carga que ellos estaban teniendo en ese momento. Porque seguían... ¿Qué era la circuncisión, la carga? No, que unos sí creyeron y los otros no creyeron, querían seguir haciendo lo mismo. Seguir como en la religiosidad, como en el... Ok, voy a aprovechar este comentario de Angélica para meter el dedo en la llaga. Ustedes, Loida se ríe y dice, dale, con todo. Ustedes no tienen religiosidad, ustedes no tienen carga de religiosidad. Yo la tengo. Sí, claro. Yo la tengo. Ahorita, antesito de empezar, le estaba diciendo a Angélica que me enerva
Aborrezco a la gente que me hace perder el tiempo y que además diciendo ser cristianos, entonces o sea, no se quieren preparar, no quieren orar, no quieren hacer guerra espiritual, no quieren hacer nada. Lo que quieren es poner a reproducir un video y escucharlo así mientras doblan la ropa, mientras lavan la loza, eso es, para mí eso es inadmisible. ¿Y quién soy yo para decir quién cree y quién no? Y me cuesta admitirlo, pero es la verdad. Yo no voy a andar con caretas de decir, oh, sí, no, la gracia. Yo tengo religiosidad. A mí me ofende ver una persona llegar al culto apenas poquito antes de que empiece la prédica. Yo estoy así que el colmo. Tiene que circuncidar su corazón. Sí, la hipocresía, buenas, gracias. A mí la libra de hipocresía. Entonces, Angélica, yo sé que creo, pero tengo tanta carga de religiosidad que, si pasara por ese filtro que tú me estás poniendo, dirían, esa no creyó, se va a perder. ¿Qué carga de religiosidad? Porque es muy importante esto, las cargas de religiosidad que nosotros tenemos. Angélica sacó el tema al tapete. Vamos a darle escobazo a ese tapete. ¿Qué dice Loida? Yo creo que aquí sí es como que muy relevante porque algunos crecemos con ello en donde nos reunimos o aprendemos ese tipo de actitudes religiosas, fariseicas, y lo vemos como correcto porque es como en casa, o sea, crecemos con determinadas actitudes o enseñanzas de los papás o comportamientos de los papás y pues como son la autoridad decimos pues todo lo que hagan está bien, o sea, o nos enseñan a que pues todo está bien o pensamos que pues siempre está bien que como lo hacen, pues porque lo hacen los papás, ¿no? Entonces igual yo creo que nos pasa en lugares donde nos congreguemos, que si hemos aprendido así, sobre todo, por ejemplo, yo que ya tengo todos los miles de años, ¿no? Y me he congregado siempre en en el mismo centro de reunión, que pues toda mi vida ha sido, o espiritual ha sido conformada con esos hábitos que tenemos en ese lugar, ¿no? Entonces, cualquiera que llegara ahí y que quisiera hacer algo diferente, pues muy probablemente le van a hacer como a los changuitos cuando quieren bajar la penca de bananas y los agarran a manguerazos, o sea, difícilmente van a dejar que agarren los plátanos porque pues estamos todos acostumbrados a que las cosas se hacen de determinada forma, ¿no? Pero cuando yo creo que lo muy, muy especial que fue lo que le pasó a Pedro y que es lo que a mí me ha enseñado y yo con todo el amor lo digo, o sea, yo agradezco mucho que Dios me haya traído también a buscando a Jesucristo porque he aprendido a abrir mis pensamientos, a abrir mi corazón y a ver a mis hermanos siendo iglesia con ese amor con el que Dios me ve, o sea, y que yo veo, por ejemplo, esos patrones, al menos, por ejemplo, en nuestra congregación, el uso del velo para la mujer cuando va a ministrar, cuando va a orar o va a imponer manos, es este reglamentario, porque la mujer se somete al varón, ¿no? A la autoridad que es la cabeza. Entonces, nosotros usamos velo para pasar al altar, para orar o para hacer imposición de manos a otros hermanos, las que somos mujeres, sobre todo si somos casadas. Entonces, cuando alguien discute sobre el tema y me preguntan mi opinión, yo lo único que digo es, bueno, yo no les voy a dar mi opinión sobre si estoy en acuerdo o en desacuerdo sobre si es santo o no es santo, si es correcto o incorrecto. Yo lo que voy a decir es, si la autoridad de esta iglesia nos dice que para hacerlo o para participar del servicio tenemos que hacerlo y nosotros somos espirituales y estamos sometidos al Espíritu Santo, pues vamos a obedecer por amor a lo que queremos hacer, por amor a Dios. No discuto yo ya sobre lo correcto o lo incorrecto o si no es santo. Yo solamente lo hago porque siento que mi amor por Dios me debe llevar a ser obediente en donde yo estoy. Si no estoy de acuerdo, no estoy a gusto,
en donde estoy o con lo que me piden que yo haga, pues me voy a otro lugar en donde yo me sienta cómoda. O sea, sencillamente creo que es la parte que Dios hoy me ha dicho, o sea, tú me amas, obedece o busca o haz, pero yo creo que a mí en esa parte me ha ayudado mucho buscando a Jesucristo, verlo desde otra perspectiva. Loidis, y si tú vas a otra iglesia, porque saliste de viaje, te vas a congregar y pasa una mujer a predicar sin velo, para ti, ¿eso te escandaliza? Esa es la No, cosa. no, no, incluso en nuestra congregación llegan otras mujeres que en sus congregaciones no acostumbran y tampoco se les impone esa obligación o ese deber porque no son parte de, como tal, de nuestra iglesia, son personas invitadas y también se les respeta, pero nosotros que tenemos como que esa doctrina de casa, siempre se nos invita a que participemos de esa manera y pues lo cumplimos. A mí me parece muy interesante eso que está planteando Loida. Oiga, sencillamente respeto, y eso es algo que Pablo va a decir en alguna carta, ahorita no recuerdo cuál, me hago judío para judíos, gentil para los gentiles. Para los payasos me hago payaso, para los camioneros, camioneros, o sea, ya, dejemos de estar criticando si lo que tú haces es santo o no es santo, porque creo que se le acabó la batería Angélica, Citica, se fue. Pero es un tema complicado, porque, oiga, pilas, nosotros no podemos estar viendo lo que, o poniendo la mirada en lo que hace el otro y no lo que ha hecho Dios. Entonces, yo personalmente creo que de la carga que está hablando Pedro aquí es la ley. Porque para ellos la circuncisión no era gravosa, era a los 8 días de nacido, ya listo, háganle. Pero la ley, cumplir la ley, realmente a mí me sorprende que Pedro dice, ni nosotros, ni nuestros padres han podido cumplirla. Por eso lo vamos a exigir a otros. ¿Ustedes no les pasa que a veces le exigen a otros lo que ustedes mismos no hacen? Complicadito el tema. A mí me parece que esta parte es demasiado importante, porque ¿qué está diciendo Pedro? Pedro, además, se acuerda que todo el mundo está discutiendo, Pedro, me parece muy sabio, Pedro no llega y como que no, mire, como yo sí he estado trabajando con los gentiles, venga, hablo yo. Pedro se calla y deja, porque dice, y después de mucha discusión, así comienza diciendo el versículo 7, después de mucha discusión, Pedro se levanta. ¿Qué les, no sé si para ustedes eso es importante, porque para mí es bien importante esto de cómo comienza el versículo 7, después de mucha discusión? ¿Qué les hace pensar eso? A mí me confronta mucho porque yo llegaba era imponiendo lo que yo ya había aprendido, ¿sí? Ya como que lo de los demás no tiene validez y es algo diferente a lo que yo ya tengo en mi conocimiento. Y, y si había otra persona que quisiera, no, yo me sentaba en la palabra y de hecho se volvía un monólogo, ¿no? Entonces, pues obviamente ya todos se iban comparando uno a uno y porque no permitía que pues los otros dieran sus puntos de vista. Eso pues obviamente no era edificante. Ya después me daba cuenta y decía, no, espérame porque pues sí, los que tienen que hablar son ellos. A partir de eso, pues es lo que yo tengo que hablar al final, o sí, ya, pero lo que decía Lloyd hace un momento es como un proceso de maduración en la vida de fe, ¿no? En donde uno de chino, de joven, la embarra mucho y tal vez porque uno quiere hacerlos como las fuerzas de uno y no permite que el Espíritu Santo obre. ¿Sí? Sencillamente es eso, es no, yo ya tengo acá el conocimiento y apuntaba a los versículos claves como, como, como queriendo tener unos dardos claves para dónde darles a cada uno duro,
sea, sin sabiduría, o sea, quería hacer el grupo de estudio, pero, pero imponiendo en mis fuerzas y no queriendo, bueno, tal vez sí lo quería llevar la vida, pero a mi manera. Entonces, como que, no, venga, aterricen, no es así, no es así, esto me confronta porque es permitir escuchar y a partir de lo que ellos hablan, poder mostrarles a la luz de la palabra, porque ya pues no es como diga Isa, es a la luz de la palabra. Y por lo menos me llamaba la atención lo que decía Loida, yo me quedo callada frente a mi congregación, lo hago, y yo decía, no, yo no sería capaz, Loida, soy sincera, no, ¿cómo se les ocurre? ¿Cuál velo? ¿Sí? Sí, discutía con un compañero en el trabajo, en donde el asado de fin de año, nosotros no podemos ir por allá, ¿sí? Porque somos cristianos y pues todo el mundo sabe en la oficina que somos cristianos, entonces ¿cómo vamos a ir a un asado a tomar cerveza? Entonces yo le decía, no, yo sí voy a ir, yo no me lo voy a perder, ¿sí? Pero para esta persona eso era ir en contravía al cristianismo, como esa falsa, Santidad. como, sí, como que, a ver, tú estás predicando la palabra y te vas a ir a un asado a tomar cerveza, ¿sí? Entonces eso era pues abominación para esta persona, ¿sí? Pero pues no, yo iba de No, todas que yo tomo whisky. Pero sí, no sé hasta dónde esa obediencia de la que mencionas, Loida, la podría uno tener. Ay, Señor, dame sabiduría, téngame la lengua quieta, porque pues no, ¿cuál velo? Sí, o sea, es Ok. como, no, pero tengo que respetar si quiero ganarme ese derecho del que te decías, ser escuchada más adelante. Los escucho a todos y, Señor, mientras tanto voy orando para que después, Yo no sé cómo Pedro logró quedarse callado. sí. Sí, qué resistencia. ¿Y Pedro? Ah, yo estaría mordiéndome la lengua y poniendo caras. Lo que no digo con la boca, lo digo con la cara. No, no, o sea, no aguanta. Pedro los escuchó a todos. Dejemos hablar de que la gente drene, que diga lo que piensa, lo que siente, porque yo creo que eso es una de las cosas que más, donde más estamos fallando hoy como iglesia. Alguien me preguntaba, una jovencita que tiene 16 años y me decía, bueno, y entonces, ¿cuál es el problema del aborto? Porque entonces si una persona, o sea, así que si alguien queda embarazada, entonces se va a tirar su vida porque que por un error, por eso. Y por un momento mágico, glorioso, el Señor me cerró la boca y empecé a escucharla y a entender sus miedos. Todos los miedos que había detrás de eso, que en realidad su miedo no era el aborto, no era el tema, en realidad ella no me estaba hablando del aborto, ella me estaba de alguna manera queriendo confrontar con que yo quiero tener relaciones sexuales con mi novio. O sea, en realidad ese era su tema, pero le estaban metiendo, camuflando por el aborto. Pero si yo hubiese empezado a hablar del aborto, le pierdo el año. No voy a lograr llegar a ella porque ella no me estaba hablando de lo que quería realmente hablar. Entonces, qué difícil es callarnos y escuchar. ¿Cuánta sabiduría necesitamos como iglesia para escuchar? Y eso fue lo que hizo Pedro aquí. Dejó que todos hablaran. Loida, tú ibas a hablar y yo no te dejé hablar. No, compartir un poco lo que dice, lo que comenta Isa en el sentido de que ya incluso se los había hecho referencia a donde el agua y el aceite no se puede revolver, ¿no? Entonces, sí me llegó a pasar en un tiempo, o sea, de no llegar a convivios o a fraternizar o a convivir con personas que no fueran cristianas o reuniones que no fueran estrictamente del ámbito cristiano, porque, pues sí, o sea,
hay música, baile, alcohol y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es un tema muy de convicción personal y sí, la primera vez que me atreví a ir a un convivio por una convencionalismo social en el ámbito donde me desenvuelvo, de pronto, pues sí, llegué y había compañeros que también sabía que eran cristianos bailando y echando chela, ¿no? O sea, y es como que, ok, o sea, que somos cristianos, o sea, wow, ¿no? Y entonces sí como que de pronto se vienen esos prejuicios, esas maneras de pensar y de ver, pero con el paso del tiempo, pues yo aprendí que cada uno es enseñado, es aprendido, el que redarguye al hombre es el Espíritu Santo, no somos nosotros. O sea, entonces, si a lo mejor en mi parte personal, como decías, Adriana, es como todos tenemos este tipo de cosas y en otro aspecto, pero todos tenemos esas actitudes. Entonces, a lo mejor a mí eso me genera como que yo tengo muy fácil no hacer ciertas cosas porque a mí ni se me antoja siquiera, ¿no? O sea, ni me genera un tipo de inquietud y a lo mejor verlo con otros lo critico, pero hay cosas que probablemente o seguramente yo hago que le genera conflicto a alguien más y yo ni por aquí me estoy dando cuenta de que mis actitudes están siendo perjudiciales para la vida de otro creyente. Y entonces es cuando pues uno dice, a ver, ahí me tocó que me invitaron al karaoke y tenía yo que pararme a cantar una canción y entonces yo, ¿qué voy a hacer? Y es como que a fuerza querían que yo cantara porque sabían que yo participaba en el coro de la iglesia y pues decían, ella debe de saber cantar, o sea, párenla que cante, ¿no? Pues, y pues agarré y le busqué una canción de Jesús Adrián Romero una vez, otra canción de Lily Goodman en otro momento, y cada vez que me invitaban, ellos ya sabían que yo les iba a cantar canciones religiosas y pues se tenían que aventar las canciones, pero fue mi forma de decir, yo estoy aquí, pero yo como quiera, pues alabo a Dios, ¿no? Gracias, Loida. Gracias, Isa. De verdad, bien, bien, bien interesantes los puntos de vista que aquí se están discutiendo. Por eso, de verdad, los invitamos a que participen en sala, porque eso enriquece mucho, mucho la conversación. Nosotros estamos, por un lado, como los fariseos, por otro lado, aprendiendo de Pedro, y entonces después de que Pedro los escucha a todos, se levanta, y ahí sí, con todo respeto, les dice, bueno, ustedes saben, les empieza a hablar de algo que ya todos saben, que no es secreto para ninguno, porque ya a Pedro lo llamaron de Jerusalén y le dijeron, oiga, sí, ¿cómo así que usted entró en casa del tal Cornelio? ¿Cómo eso que se contaminó? Y Pedro ya les contó, Pedro ya tuvo esta discusión. Y eso es lo que me parece todavía más fascinante. No es que Pedro se paró de una y dijo, ay, ya nosotros hablamos de esto. Ustedes saben lo de Cornelio, dejen la bobada, bla, bla, bla. No, Pedro, callado, callado los escucha. Está escuchándolos y les recuerda lo que ya ellos saben. Y, y dice en el versículo 8, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea que al que llega una hora tarde al culto, ve al Espíritu Santo igual que a mí. Al que ni se molesta en aprender, ni lee la Biblia, ni está, no sé, que no hace nada, pues algo estará haciendo. Que Dios, conociendo el corazón de ellos, les da el Espíritu Santo. Al que se toma la cerveza en el asado, al que canta en el karaoke siendo cristiano una canción que no es cristiana, a todos. O sea, el que conoce los corazones es Dios, no nosotros. Qué cosa tan berraca que nosotros creemos que conocemos el corazón de los demás. Miren a esa chaqueta negra. O sea, a ver, o sea, toda, ¿cómo es? Toda gótica. Los góticos, Y ¿no? mira que ya cuando uno va empezando a darse de cuenta de no son embarraditas, son embarradotas, porque es que es la vida del espíritu de los que tú amas. Entonces ya empiezas y el día que les digo,
me dicen, nosotros vamos para misa, mi papá y mi mamá, yo, listo, entonces vamos, yo los acompaño, ¿sí? Ya uno, venga, pues con amor me toca, ay, Señor, voy a la misa y recibo la comunión. Entonces, para ellos eso fue como que está jugando, ¿sí? Como que juegan dos bandos, ¿sí? Entonces me preguntaban, ¿por qué recibiste la comunión? Si tú ya, si ya, pues no es católica, entonces, no, es que hablábamos de la Santa Cena, entonces ya como que uno dice, ay, Señor, es desarraigar cosas que no son y venga que los dos queremos llegar al mismo punto, llegar a Dios, ¿sí? Entonces, es como hacer ese tipo de cosas, cuando tú decías esa partecita de Pablo, si tengo que hacerme griego, hebreo, no importa, no importa, lo importante es llegar al mismo punto de que necesitamos creer en Jesús, ¿sí? Para poder recibir la salvación, y era lo que estaba haciendo Pedro de una manera más sabia. Venga, mire, acá Jesús lo dice, no excluimos a nadie. Y es donde nosotros ahorita nuestra gran tarea es precisamente mostrar que ese cristianismo adoctrinado con unas costumbres y tradiciones que han hecho tanto daño, no es, pero nos toca enseñarlo con mucho tacto, mucho amor, mucha sabiduría. Uy, mucha, porque hay cosas que te rasgan el corazón y, ay, como que esos fariseos que se rasgaban las vestiduras, ay, me siento yo así, pero voy a escuchar, no importa, no puedo hacer gestos, sí, pero a la luz de la palabra, entonces ahora déjame mostrarte lo que nos dice a los dos la palabra o a las personas. Ay, Señor, es eso. Sí, no es actitud de venga que yo tengo la verdad y lo voy a enseñar. A mí me pasó en diciembre, fui al bautismo del hijo de uno de mis primos en la iglesia católica, lloré el credo y además con todo el gusto, porque claro, ya hemos estudiado en el club de lectura de historia del cristianismo el significado del credo, qué cosa tan hermosa. Y entonces decir así con toda la voz, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. No, mira, porque yo decía, ¿qué significa en la creación del credo, en la construcción del credo, que es católica? Oré el Ave María, la primera parte. Comulgué. Eso sí, a mí nadie me dice nada. Yo doy miedo. Qué pereza. Pero es que realmente fue muy bonito porque si yo quiero ser escuchada, ¿por qué no escucharlos? ¿Por qué no escuchar una misa sin criticar, sin juzgar? Más bien, yo estoy disfrutando, cuando voy a una misa, la disfruto. Disfruto la comunión, disfruto todo, porque nosotros tenemos que aprender a entender que el que conoce los corazones es el Señor, no nosotros. No, nosotros no podemos decir quién cree y quién no. Y esa manía nuestra. Cuando alguien escribe las peticiones de oración para que fulano reciba la verdad, ¿y que usted cómo sabe que no ha recibido la verdad? Para que crean bien. ¿Y usted cómo sabe que el que está creyendo mal no es usted? Complicado. Entonces, aquí Pedro les da testimonio, el Espíritu Santo es el que les da testimonio y les dice, no ha hecho ninguna diferencia entre nosotros y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Loida, tú ibas a decir algo, tú abriste el micrófono, cuéntanos. Perdón, sí, justo es que a veces creo que son como más como pensamientos arraigados y justo en esta versión, ¿no? Que leía cuando nos pedías una versión diferente, dice en ese versículo 8 que leías, y Dios que conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Esta dice, Dios que conoce nuestros pensamientos ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pues les ha dado el Espíritu Santo
lo mismo que a nosotros, ¿no? Entonces, me llevaste a pensar ahorita que estabas relatando tu experiencia de hace un breve tiempo falleció una primera hermana de mi papá y por la cercanía, mi papá ya es una persona mayor de 92 años, entonces uno permanece normalmente con él y otro de nosotros pues nos movemos con mi mamá cuando es necesario y entonces mi hermano lo iba a llevar a mi mamá al funeral y todo y entonces él estaba muy preocupado por llevar a mi mamá a una hora diferente a la hora que fueran a hacer misa, porque nuestra familia es católica, ¿no? Y entonces mi hermano, que ahorita no se congrega en ningún lugar, ni tiene una búsqueda firme ni nada, pero tiene pensamientos muy, muy arraigados sobre el tema. O sea, si era como que nos decía, pero a la hora que no sea de la misa, ¿no? O sea, porque pues los sacerdotes y la no sé qué, chalala, o sea, y en caso mamá, y yo le decimos, no, o sea, al contrario, o sea, no hay problema, o sea, vamos a acompañarlos y vamos a estar y nosotros, o sea, no estamos enemistados, ¿no? O sea, porque como dices, Dios es uno, o sea, no hay más, o sea, que en el que creemos es en el único Dios, entonces hemos aprendido o hemos creído a través de lo que nos vamos viendo el día a día, que disfrutar, como dices, de una manera diferente. Mi hermano cuando regresó del velorio llegó así como que muy admirado, muy confrontado y muy contento de decir, qué bonito estuvo, qué bonita palabra, qué bonito mensaje, qué bonito se expresan, y que, o sea, y es como que es la parte en donde sí creo que aprender a ser iglesia nos lleva más allá de sentirnos como exclusivos, ¿no? O sea, de sentirnos que pues nos lo merecemos como el Jonás y por eso se nos pudre la calabacera. Tal cual. No, me parece genial eso que estás diciendo, porque definitivamente no hay nada menos exclusivo que la iglesia. No hay nada menos exclusivo que la casa de Dios. O sea, que no hay nada menos exclusivo que las bodas del Cordero. Traigan a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los leprosos, tráiganme a la pedrosa también. O sea, ahí estamos todos, todos. Y me encanta, como dice el versículo 9, es que me parece el versículo 9 tan lindo. En una traducción que no sea Reina Valera, please. En palabra de Dios para todos, Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estar haciendo diferencia? ¿Por qué? Así como el meme, güey, ya. O sea, porque nosotros estamos haciendo diferencias. Y queremos Sí, determinar los tiempos, ¿no? Queremos determinar de que ya, o sea, imponer en cada una, pues Dios llegó en su momento, o sea, la persona que me predicó tuvo hasta paciencia, fue sabia porque lentamente yo le muchas veces el quite, pero ya a la hora de yo hacerlo, yo sí quería que fuera ya, ya o ya, y les tomaba la lección, si iban a misa, bueno, ¿y qué dijeron en el Evangelio? Sí, o sea, y era perverso porque mi mamá a veces se dormía, entonces ni se acordaba. Y yo, ¿sí ve? Como hacerles el dedito en la llaga, ¿sí ve que no aprenden nada? O sea, es perverso. Yo decía, Dios, y yo, Dios, perdóname porque es queriendo acercar a los que amo y pateándolos de esa manera, pues, ay, para que Señor. lleguen más rápido, una patadita. No, eso es perverso. Sí, y esa palabra es perfecta, perversos. Y con todo y eso, la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, que no nos despidió, no nos llamó a la oficina y nos dijo, vamos a rescender de esas cervezas. No, con toda la paciencia, nos sigue dando la oportunidad. Entonces, el versículo 10, ya nos quedan pocos minutos. Es que me parece demasiado importante esto que está diciendo Pedro, versículo 10. Dice Porque, entonces, porque ajá, están probando a Dios.
agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros, ni nuestros antepasados pudimos llevar. Se incluye él, ¿no? Y los antepasados. No pudimos con la ley. No, no se pudo con la ley. A mí lo que me para los pelos, Reina Valera dice, ¿por qué tientan a Dios? Oh, yo estaba tentando a Dios. Y sigo tentando, y yo sigo tentando, mira la cara de Angélica. Yo sigo tentando a Dios. Yo sigo tratando de que las cosas se hagan a mi manera, pero ¿cómo me cuesta? A ver, y aún así, Dios tiene paciencia. ¿Por qué tientan a Dios? Es complicado el tema. 11 y 12. ¿Quieres leerla, Loida, en tu versión? Más bien, nosotros creemos que somos salvos gracias a que Jesús nos amó mucho y también ellos lo creen. Todos se quedaron callados. Luego escucharon también a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las maravillas y los milagros que por medio de ellos Dios había hecho entre los no judíos. Okay. Angélica, ¿tú quieres decir algo y estás peleando con el micrófono? Sí, ya lo lograste. Cuéntanos, Angélica. No. No ibas a decir nada, yo pensé que estabas peleando con el micrófono. Ok, el versículo 11 me encanta. O sea, lo mismo que creen ellos, lo mismo que estamos creyendo nosotros lo creen ellos, los gentiles. Y los que están allí fregando, los judíos de la circuncisión también creen lo mismo. Entonces, vamos a dejar de fregar. Yo no sé si o sea, nos quedan 3 minutos. Si en estos 3 minutos cada una tiene un minuto para contar qué han aprendido hoy para ser iglesia, acerca de cómo ser mejor iglesia. Justo hoy que tuvimos el ayuno de la identidad de la iglesia. Isa, cuéntanos. Yo lo resumiría en sabiduría, prudencia, ¿sí? En usar ese amor que ellos tienen, porque de hecho las personas que amamos creen en Dios. Y así como Dios tiene paciencia conmigo, yo, Señor, ayúdame a tener también la misma paciencia, a verlos de la misma manera. Entonces es orar a Dios por sabiduría para poder controlarme a mí y no dañar la tarea de Él. Porque pues si no voy a ser yo la que hago la tarea, va a venir otra persona sencillamente. Dios no va a dejar de hacerla, ¿sí? Pero si yo quiero dar frutos, entonces, ¿cómo es que golpeo la lonchera, la pateo la lonchera? Entonces, es la obra de Dios, no es mi obra, es la obra de Dios, y es entender que es bajo la autoridad y como Él dijo, no como Isa lo diga, no lo es. Es desarraigarme y, que me cuesta así mucho, todos los días es esa lucha de querer imponer las cosas como yo quiero, y no, ven, impóngase primero usted misma la palabra de Dios en su corazón, ¿sí? Márquela en su corazón y ya Dios obrará y la usará. Entonces, lléname de amor porque me falta y pienso que es esa lucha, ¿no? De uno querer echar abajo como ese propio ego que no te deja. Ok, gracias, Isa y Angélica. ¿Ustedes quisieran compartir algo? Bueno, Dios aquí la palabra nos enseña que pues que no nos debemos cargar con esto, porque ya sabemos, ya nos dice que Dios está con todos, que todos vamos a creer, y nos dice que no hay ninguna diferencia entre nosotros. Todos somos seres humanos y pues nosotros tenemos pecados, todos somos pecadores. Yo soy más pecadora que ellos porque creyendo en Jesús no tengo la paciencia para que
para que ellos se tomen su tiempo para hacer sus cosas, o sea, para que ellos crean como Dios los va yendo o obrando a medida que Dios lo va haciendo. Dios es perfecto y lo va a hacer en su tiempo, no en mi tiempo, no cuando yo quiera. Entonces, no cargarme con eso. Ya, no me voy a cargar más con eso y no les voy a decir, ellos hagan lo que quieran. Gracias, Angélica. Lo que tengo que hacer yo es darles testimonio, que Dios nos ayude a dar ese testimonio, a poner en práctica de verdad lo que Dios nos está diciendo en la palabra. Gracias, Angélica. Loida, ¿quisieras decir algo en 30 segundos? ¿No quieres decir nada? Qué pesar, Loida. Póngase el velo antes de hablar, hágame el favor. Quiero verla con el velo. Aquí, a mí esto me ha enseñado mucho, lamentablemente no me puedo explayar porque ya se nos cumplió la... Ah, vea pues, mándeme uno. Ay, está bonito. A mí me confronta tanto todo lo que está pasando aquí, porque me parece que es muy fácil uno hablar de estos judíos de la circuncisión, criticarlos, pero en realidad yo soy así. Y esta palabra a mí lo que me muestra es cómo está mi corazón. Y la sabiduría de Pedro, una vez más, me confronta muchísimo, porque a mí me cuesta mucho callarme, igual que me pasa lo que me pasa ahí, si me cuesta callarme, me cuesta además escuchar a los demás, cuando yo creo que tengo razón. Me cuesta muchísimo sujetarme y escuchar, o sea, ir a las autoridades, a los que son cabezas visibles de la iglesia, para escuchar su exposición de motivos y sencillamente después tomar una decisión. Pero creo que el Señor nos está enseñando a través de la palabra cuánto nos falta, cómo está realmente nuestro corazón y cuánto podemos crecer como iglesia. Nos pasamos un poquito. Gracias a todos por acompañarnos. Que el Señor los bendiga y nos vemos el lunes en la lectura, en el club de lectura de Historia del Cristianismo. Un abrazo grande a todos. Gracias. Chao. Dios les bendiga, que estén muy bien. Bendiciones. Chao, chao.